Regresamos, equipo F, muy buena tarde con información del equipo de las Chivas que continúan en esta negociación con Domènec Torrent, el técnico español, para que pueda llegar al rebaño sagrado. Por ahora es el candidato más firme que tiene la institución. No es sabido de algún otro nombre que se esté manejando, pues hay bastante interés en poder adquirir a este técnico. Cumple con varios requisitos, el caso ahora ya de estar libre, de conocer el fútbol mexicano, de trabajar con los jóvenes. Entonces este perfil les gusta bastante y les agrada para que pueda asumir las riendas en el equipo del Guadalajara. La fecha límite sería el 21 de mayo. Sin embargo, pues bueno, la intención es que pueda estar mucho tiempo antes de esta fecha para que logre planear, ejecutar las bajas, sugerir algunas altas y luego entonces recibir al equipo de vuelta en la pretemporada que arrancará precisamente en este mes. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio, Javier. Saludos. Gracias, Jesús. Aquí está el señor Torrent. ¿Qué les parecen sus números? 53% porcentaje de victoria, muy bueno al principio, victoria, Que fue muy bueno. Sí. Llegó a semifinales, pero después todo se derrumbó, como dijera Emanuel, y se quedó en el lugar 15º. Trae ahí una leve reacción al final del San Luis, ¿no? Que empezó fatal. Sí. A mí me gusta la gente de esta capacidad que vienen a aportar, a enseñar. Coincido. Es un tipo que fue auxiliar de Guardiola, imagínate nada más. Hablaba de fútbol, recomendaba, asesoraba, aconsejaba a Guardiola. Viene a México con seriedad, no viene a despreciar el fútbol mexicano. Su primera temporada es muy buena y después hay algunos cambios en el plantel y lo resiente el equipo. Y bueno, ahora va a salir. Candidato a Chivas, sí tiene los argumentos, utilizó muchos jugadores jóvenes mexicanos en San Luis, entonces también tiene esa posibilidad. No tiene el margen de maniobra que tenía en San Luis, pero bueno, como opción lo veo bien. Ya tuvo un acercamiento con Amauri y parece que cayó muy bien lo que explica, lo que expone, lo que plantea. ¿Qué tanto cree la plantilla del Guadalajara? Porque no puedes cambiar, salen 20 y entran 20. Tiene bien revisado al rebaño sagrado y seguramente en esa conversación con Amauri le habrá dicho, mira, lo que tienes alcanza para esto, tendríamos que traer refuerzos, pero sí te puedo dar un salto de calidad y mejorar a ciertos jugadores. Mira, fulano de tal, creo que es muy rescatable, creo que Sutano hace estas cosas mal, pero platicando conmigo podemos hacer que lo haga mejor. Y en esa conversación, pues tiene que haber un compromiso y tiene que meter las manos al fuego, ¿no? Sí. Porque no puedes decir campantemente, sí, yo le entro y mañana vamos a ser semifinalistas con esta plantilla. No, junto a Pep Guardiola lo ganó todo. Y le fue muy bien en Inglaterra y en Alemania y en España, pero solo no ha ganado nada. En Brasil no le fue nada bien. Exacto, eso iba. Flamengo, nada. Nueva York, nada. Galatasaray, nada. Nueva York tiene una temporada con récord de puntos, ¿no? Sí, pero después no. Pero no pueden en playoffs, sí, digámoslo así. Yo no, me parece una buena opción. Yo no creo que es el técnico ideal. Si a mí me preguntas el uno, Javier, yo realmente pienso que es el Tuca Ferretti. Que es el Tuca, que es un ganador, que es un veterano, que es un experimentado, que tiene mano dura. Que este equipo lo que necesita para mí es orden, disciplina, piel gruesa, espalda ancha. Para mí el Tuca es el ideal. Pero entiendo que están buscando otro perfil de entrenadores. Que lo querían, primero decían que querían mexicanizar al equipo, ¿te acuerdas? Salió la información hace un par de semanas. Sí. Que la idea de Javier Mier era mexicanizar. ¿Qué es mexicanizar? Pues que hubiera mexicanos en directiva y en cuerpo técnico. Esa fue información de Jesús Bernal. Correcto. Ahora van por Domènec Torrent, entonces, ¿dónde quedó lo de mexicanizar? Lo que importa para mí son las capacidades, no la nacionalidad. Pero esa fue información de Jesús Bernal. Vean lo de Amauri Vergara, asumió el cargo del 2019, 5 diferentes administraciones deportivas, o sea, eso lo dice todo. Sí. 10 entrenadores contratados, eso dice más. 72 millones de dólares en refuerzos, ingresos por 36 en venta de jugadores, no ha ganado ningún título y obviamente también el contrato con Amazon es brutal, es muy bueno. Claro, tendrá otros conflictos financieros,
pero bueno, él quiso tomar al Guadalajara. No digo que no le importe, no digo que no le apasione. Yo digo que tiene que estar más presente, que tiene que ser un directivo más involucrado. Eso quiere la gente. Y obviamente, pues que le atine si es para el norte, para el sur, para el este o el oeste, y ahí se amarre y diga, el barco va para allá un buen tiempito antes de que digas, ahora vamos para acá atrás y ahora cambia la tripulación. Y ahora tráete a este que... Eso es lo que están haciendo, es ¿no? un salvabarcos del otro lado. Pues a ver si con Torrent hay una cosa mucho más estable, ¿no? Mario no está contento con Torrent. No me has preguntado. En el momento que me preguntes, Ahí está. te contesto. Ahora sí. Me gustó mucho la primera temporada que hizo. Nos sorprendió en todo, en las formas, en cómo jugaba. Me sorprendió mucho el segundo torneo. No supe por qué. Le quitaron a Güemes no era titular. Es que le quitaron al Chávez. Ricachá. A Ricachá, que le encanta a mi Rayados. compañero Pietra, que Ricachá. Es un lateral derecho. Chulada, ¿Sí? Mario. Le encanta a Pietra. ¿Y Sanabria? No, Sanabria sigue. Sí, por eso, a veces le encanta Peláez. Bueno, pero es un buen jugador, Sanabria, Bonatini, buen jugador, sí. El Cata Domínguez ya empezó con lesiones propias de la edad, empezó pero era su fundamental. capitán. Fue un central italiano que lo tenían de recurso ahí, Piccini. pero el equipo bajó demasiado. A 15 es demasiado. Sí, ahí, claro. ahí me sorprende. Yo creo que es muy buena opción. Ahí, muy buena opción. Lo del Tuca es una muy buena opción. Guadalajara necesita un buen entrenador. Un buen entrenador para hacer un buen equipo. Guadalajara, si llegas ahorita al Guadalajara, aquí te digo yo, así, con este plantel, Torrent tiene que hacer algo muy bueno. Con este plantel tiene que llegar en lugar 6. Con este plantel. Así. Mario, Ni quitar a ninguno, a ver, Mario. Ni poner a ninguno. Del A 11 ver, al Mario. 6. Del 11 al 6. No. Sí, fue 11. Fue 11. Lo vas a meter Al 6. Al Mario. 6. Al 6 con ese plantel. Necesitas un muy buen entrenador para lograr esa posesión. Estás liquidando Nomás a te iba a decir García, algo. a Gago, a Gerardo pero, Espinosa. Pero espérame, te voy a decir algo. Te voy a decir por qué. Porque es un buen plantel. Yo lo he visto aquí en televisión, que no nos chupamos el dedo aquí en televisión. Ves a los jugadores, ves lo que tiene y dices, este entrenador con esto tiene que hacer esto. Porque puede venir Torrent o puede venir Guardiola, con todo respeto para Guardiola, y ve el plantel. Ayer estaba escuchando a mis compañeros, quitaron casi a medio Guadalajara. No es así, ¿eh? Son buenos jugadores, hay que saber utilizarlos, hay que saber meterte, hay que saber dirigirlos. Y con este plantel tiene buenos jugadores. No puede venir otro entrenador y decir, ¿sabes qué? Sácame estos 10 y mete otros 10. Mario, No puede ser, señor. tú, Sí, ¿en qué lugar pondrías a Chivas? 6. Este mismo plantel. El mismo. Ok. Por eso te digo, Bien, me gusta. No tengo ninguna duda. Sí. Mi única pregunta es, ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué harías que no hicieron los técnicos que estuvieron? un montón de cosas, pero lo más... con el mismo plantel. En el mismo plantel tienes que ir a lo futbolístico. Tienes que ir a lo futbolístico porque al margen de esto, lo que le hace falta es un grandísimo entrenador. Como dijo Sergio, el Tuca es un muy buen entrenador que sabe hacer equipos como estos. Tú eres un grandísimo entrenador. También. Después del Tuca yo. Bueno, está tenga bien. duda. No, Dale. pero yo por eso te pregunto, Sí, sí. porque yo escucho, por ejemplo, en el caso de Chivas no escucho digamos, el juicio no es moderado, ¿se lo hubieran jugado con los chavos o se lo hubieran jugado con Pulido y el Chícharo? ¿Tú de Claro. cuál eres? Bueno. Sí, es una gran pregunta. Tú tienes que medir, por ejemplo, cuando ya estás en este plantel, es decir, oye, este es el plantel que te dan. Es lo que ¿Sí? hay. Es lo que hay. Claro. Ahí tienes que medir que un día para unos y un día para otros. Es decir, no siempre te tienes que casar con los chiquitos. Es que los dos extremos son fantásticos, tiene cositas. Sí, de repente veo que desbordan para el otro lado, uno desborda para la izquierda, el otro desborda para el otro lado. Necesitas gente con más experiencia, con mayor experiencia, para lograr entrenar, ver hasta dónde, equilibrar muy bien a tu equipo. Tienes que combinar los jóvenes que tienes con los veteranos que tienen Con una todo gran respeto, experiencia. yo sí creo que con este plantel, Mario, Sí. aspirar al sexto sitio es Paco, temerario. mucho, Paco, sí. No bien. Paco, Es mucho. Paco, No. ahí te va. No somos... ¿Tú también piensas lo mismo? Igual que Mario. ¿A sexto Ahí te lugar? va. No. Ahí te va. Es que hubo evidencia.
Gago puede ser un mentiroso y un malagradecido y se fue por la puerta de atrás y un villano y se escapó a Boca y se fue por amor al club. Los llevó a semifinales contra el América. Ahí está la evidencia. Y también perdió 1-0 en el global. Gerardo Espinosa le ganó al América también, te cuento. De acuerdo, por un autogol, pero con un autogol. Bueno, por un autogol. Y luego empató con el América. No, y luego le metieron 4. Pero es que el Guadalajara sí tiene una escenografía como de cartón al frente. Estoy de acuerdo. El problema es más grande que quien llega de técnico, es mucho más profundo. Y Torrent, ni el Tuca ni Mario cambiarían por completo. A ver, le voy a preguntar a Mario, fíjate. Todo Mario, el tema de Chivas. Sí. Ya te nombraron técnico de Chivas. Sí. Tú tienes que llevar a 2 refuerzos de otros equipos. Sí. Tienes carta abierta. Dime tus 2 refuerzos. Regreso ¿Por a qué? Chiquete número 1. Ajá, Chiquete. Lo regreso Ok. y no debió salir nunca. Ok. Porque necesitas un buen defensa y él le da solidez. Buena. Ok. Y regreso a Alexis Vega. Ah, también regresa Alexis. Claro, bien. No, pero ya no se puede ninguno de los dos. No, pero tiene un punto. No, pero sí, no, pero Quiero tener las necesidades que Claro, él claro. Es que me pidió 2, ¿no? Sí, Claro. O sea, el Chiquete. No tenía que haberse ido. El Chiquete y Alexis y el Guadalajara brinca a campeón. No. Me Dijo pediste sexto. 2. Dijo sexto. Sexto. Dijo liguilla. Bueno, diga- es que es con que- esos dos yo Sí te diría puede que ser. octavo, séptimo. Sí puede ser. Es sí puede ser. que sí, ese es un tema. Y Pavel Pérez, por ejemplo. Exactamente. Y el Chino Huerta. Lo regreso también. Y el Chino Huerta. pero el Chino se fue mucho antes, ¿no? Estoy de acuerdo, pero los tuvieron. Sí, pero más Y Ramón reciente- Ramírez. Ah, bueno, sí, también, por Salcido, supuesto. no, ya regresó. A la América, Oye, lo de Pavel Pérez. por supuesto, ve el temporadón. Nunca tenía que salir este Pero es tipo. eso. Yo sí creo que Torrent, porque no es a Mauri, yo sí creo que Torrent debe de tener ahí, no para la parte táctica, sino para la parte de lo que significa Guadalajara y el perfil del jugador jalisciense y la afición, necesitar tener ahí uno de esos caciques, de esos caudillos, justo para generar un nuevo perfil que se ha perdido de jugador, que crezca dando la vida por el Guadalajara, Sí. ¿no? Ujú. Y lo más importante, buscar ganar. Técnicos ganadores. Este equipo necesita ganar. Bueno, Torrent no ha Se ganado perdido nada. credibilidad. La no credibilidad te da desconfianza, te da inseguridad. Tienes miedo a salir con la pelota dominada. De repente hacen cada error tremendo. De repente baja y decrece el rendimiento de cada uno de los jugadores. Pero todo es por hacerlos ganar y eso es totalmente cancha. Y yo te voy a decir una cosa que tendría que hacer Torrent. Llegando, si es Torrent el entrenador, tendría que decirle a Javier Hernández, ven para acá, quiero que seas mi auxiliar. Porque creo que en un futuro puedes ser técnico de las Chivas. Wow. Vente acá, te quiero de auxiliar. Ok. Te voy a enseñar. Déjame ya el campo. Ven acá conmigo y ayúdame con los chavos. Ayúdame Ok. a Te va a decir, generar... digo, te va a decir, dame 6 meses más y luego voy contigo. No. No, Te aparte- digo, Javier Alarcón. Javier Hernández. Javier Hernández no quiere ser entrenador. No, De hecho, no se ve en el fútbol más adelante. en ninguna posición del fútbol. ¿Tú ya lo retirarías ya hoy? Para ti ya el último juego que se quedó en la banca fue su último. Yo creo que Javier tiene que ser muy consciente Sí. de que ya no suma lo que debería y lo que amerita su historia. Yo eso estoy de un acuerdo. admirador de Javier Hernández y creo que de aquí en adelante es más arrastrar que reivindicar una carrera brillantísima, de las mejores, admirado. A mí me vale gorro si se pinta el pelo, si es Sí, streamer, sí. si cae bien, si cae mal. Yo juzgo lo del campo y creo que Javier ya no está dando. Ok, yo entiendo eso y es una de nuestras conversaciones favoritas, el Chicharito en general en ESPN y en los medios. Cristiano está arrastrando su prestigio en Arabia Es- y Messi en la MLS. Pero no, No es, creo. no es. Pero no- bajo esa plática de Javier lo arrastran todos rumbo No al final, creo. hasta los dos más grandes de nuestra yo te iba a generación. decir algo más. ¿O no? Yo lo dejo en el equipo 6 meses y vamos a ver. ¿Jugaría contigo? Pero sin duda, Mario lo tendría titular, Javier. De los 90 minutos. vamos a ver cuánto aguanta. Pero titular. jugará conmigo. Titular. Sí, sin duda. Jugador influyente, Sí. líder, transmite, y así el paso de Messi en el Inter de Milán, una de dulce, otra de chile y otra de manteca. Ya más para terminar el tema, Sergio, tú que estás muy cerca de Javier, a quien yo admiro tremendamente, me dices que no se ve para nada en el fútbol. Yo veo perfectamente a Javier como parte de las soluciones de este Guadalajara desde un punto de vista ejecutivo. ¿Como quién?
como el butragueño del Real Madrid a Javier en el Guadalajara. Me encanta que lo digas. No necesariamente en el tema táctico, no necesariamente en el tema del campo, no necesariamente, pero también opinando de cómo integramos un plantel. Coincido. Pero siendo la voz, Coincido. hablando con la cantera, yendo al extranjero, generando convenios. Si a Mauri Vergara, que le sabe a esto, quiere a una figura de esta magnitud para sanar algunas cosas y provocar vinculación y un puesto ejecutivo, es Javier Hernández. Es, después de Chava Reyes, el máximo ícono de Guadalajara en proyección, o a la par de este fantástico jugador, ¿no? Entonces, yo sí diría que Torreón le diga, ven 6 meses para que conozcas aquí, aunque no quiera ser entrenador. Y después que a Mauri y Javier sean una misma cosa. Yo veo la posición de que tiene Butragueño en el Real Madrid, la debería tener Javier en las Chivas. Me gusta. Sí, la verdad, mira, creo que en esta mesa coincidimos. Es difícil en el sentido y en el tema de Javier Hernández, porque yo sí veo mucha animadversión. ¿De quién? En general, Polarista. de Javier Hernández. Pero la afición no. No, la afición, no. Yo te hablo de Pero la afición ya lo abuchea. Sí, analistas. Pero eso es cada quien. Pero ¿por qué lo abuchea? Eso es cada quien. ¿Por qué lo abuchea? Por su rendimiento. Por su rendimiento. Exacto, pero una vez que te retiras y una vez que eres Javier Hernández, el escudo de Guadalajara, la afición lo adora. Pero a lo que voy es que, siendo objetivos, es que ni siquiera tenemos que tocar el tema de su historia, porque es como que, sí, ok, hoy no mete goles, pero su historia ya está y es leyenda. Y es ejemplar su historia de Chivas saliendo para ir al Manchester United y ganarse un lugar. Y su trayectoria en el Real Madrid, en el Leverkusen, en donde pasó Sevilla. Eso ya es historia. Eso ya queda para la eternidad. Yo sí creo que de aquí para adelante sí puede aportar y va a terminar aportando dentro del fútbol. Va a terminar aportando dentro del fútbol, sin duda. Pero sí, él tendrá que tomar la decisión. Porque hay quienes dicen ya se tiene que retirar y si tú no le pagas su sueldo. No. Si quieres, es así. Pero yo creo, Paco, que también los que recomendamos que se retire un jugador o sugerimos que además somos acá muy responsables, si quieres, a la distancia, lo hacemos por esa admiración. Porque no quieres ver a Javier Hernández. Si es tu caso, sí. No quieres ver a Javier Hernández contra un chan, ya no llegó, ya se cayó. Javier, pero hay a quienes les molesta que siga jugando. No. Si a Javier Hernández lo mandas pagado por el Guadalajara a prepararse en los mejores clubes y va y viene, claro. Como ejecutivo, como el vicepresidente corporativo del Guadalajara, resuelves gran parte de tus problemas. Puede ser. La identidad que ha ido perdiendo Chivas, que carecen del orgullo, del amor propio, de sus colores, etcétera. Yo lo he dicho así y lo aseguro. El Chícharo ama a Chivas más que a Mauri Vergara. A Mauri heredó al equipo. Claro. Chícharo heredó de su abuelo, don Tomás Balcázar, su pasión por Chivas. Entonces, ¿por qué dice Javier? Padre, no quiero saber nada del fútbol. Y de su padre, su pasión a lo mejor, por el fútbol. A lo mejor no le han ofrecido esto que estoy diciendo. Si se lo ofrece a Mauri, yo creo que no puede decir que no. No sé, pero me encanta que lo pongas sobre la mesa. Te digo algo. Sí sabes. No he platicado de esto específicamente con él. Pues aquí le digo a Mauri que tenga los 2 dedos de frente que no ha tenido de este lado, que los tenga de acá, y le diga, Javier, tú te quedas aquí, te voy a preparar para que seas... Entiendo tu punto. Me gusta. Lo van a hacer. Y me gusta. Ojalá. Y me gusta, pero también acá, si seguimos hablando de fútbol, yo digo, a ver, Pulido. Porque lo fácil es reventar al Chícharo y el Chícharo vende, es mediático. Pulido metió 2 goles en todos los torneos este torneo. Pero es un jugador que no pasará a la historia. Wilke, 2 goles. Y Chícharo también 2 goles. Pero solo hablamos de que se retire Chícharo. Es que ya es mal de muchos y no cabe. No. Mal de muchos, no. Yo estoy de acuerdo. Él es diferente y a él lo medimos como la figura que ha sido. Pero cuando dicen que se retire, yo digo, y Pulido y Wilke, que también... El portero del nivel del que se va, no tienes cómo cubrir con alguno de ellos ese hueco, pues recurres a lo que haya en el mercado. Sí, pero ya, no sé si ya le preguntaron a Torrent. ¿Qué edad tiene? ¿Mayorga? Sí. Mayorga debe tener 25. Pero ya pasó por Chivas, lo mandaron a Pumas, regresó a Chivas, lo mandaron a Necaxa, regresó a Chivas, lo volvieron a mandar a Necaxa. Imagínate. Sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea, ya le están armando a Torrent, o sea, ya está buscando la directiva un lateral izquierdo en la salida de Chávez, cuando el entrenador, que puede ser Torrent, ni siquiera ha verificado la capacidad del probable suplente que ya está en la institución para ver si es su prioridad. Ellos ya están decidiendo
más o menos a la salida de Mateo Chávez quiere un lateral. Trastocados los tiempos, claro, pero a veces es inevitable también. O sea, nosotros ya estamos de vacaciones, hay un técnico que nos interesa que acaba de quedar libre, nos esperamos a tener al otro técnico para conformar el plantel. Sí, no está tan fácil, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿qué estructura hay en Chivas más arriba para tomar ese tipo de decisiones institucionales y tomarlas con conocimiento de causa? Si el Monterrey quiere a Torrent, ustedes pónganse en lugar de Torrent. Ahí están las Chivas, ahí está el Monterrey. ¿A quién vas a dirigir? Pues a Monterrey. Sí. Es más tentador, pero creo que es más retador el tema de Guadalajara y podría ser más reconocible. Retadores son los dos ahorita. Sí, pero podría ser más reconocible la mano del entrenador en un proceso a mediano plazo con el Guadalajara como está, que la exigencia de decir, no pudo de Michelis con el Monterrey, ¿verdad? Tú tienes que poder. Tú tienes que poder de inmediato. Y quién sabe. Pero si Torrent quiere ser campeón en México, ¿qué? No, pero ¿con quién va a ser campeón? Yo creo que el proyecto de resucitar al Guadalajara es súper interesante para un entrenador, ¿no? Claro. Porque Guadalajara está dando lástima, esa es la realidad, está dando pena el último año futbolístico, pues es una tristeza lo del Guadalajara. Sí, sí. Sí, y sí, yo entiendo esa parte de que, bueno, así se dieron los tiempos. Este es un jugador interesante, pero ¿quién decide que venga? Pues claro. ¿Quién decide que venga? Que tiene que ser alguien por encima del técnico en turno, porque no puedes depender de esos tiempos. Sí, institucionalmente, estoy de acuerdo. ¿Quién va a decidir? Estoy de acuerdo. ¿Mauri va a decir este jugador ya está, no está? ¿El ideal? Mier tendría que ser, se supone. Sí, ahorita. pero el ideal es que con el cuerpo técnico elijas el perfil del jugador. Sí, claro. Muchas veces sí, la parte del director deportivo o el consejo que hay ahí de deportivo te dicen, oye, este jugador por las características encaja perfectamente en la filosofía de Chivas. Hoy, ¿cuál es la filosofía de Chivas? Los técnicos, los últimos técnicos, el tema es de que son perfiles distintos. Los que han estado en Chivas son perfiles distintos. Técnicos y dirigentes. Claro, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Es muy difícil cuando no tienes una hoja de ruta el decir, este jugador puede encajar perfectamente bien aquí. Es difícil. Bueno, total. Es muy difícil. Ya le intentaron, mira, primero era un asunto de búscate a los mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y le metieron. Ahí está el caso de Barajas que mencionaron y varios que llegaron. El caso de Cowell, le buscaron la vuelta y no funcionó. El Tapatío, que nos soporta el Tapatío. Y tráete a Romo, tráete a Pulido y tráete a Tapias a la salida del Chiquete. Pues hoy si llega Torrent, seguramente él va a pedir, yo creo que 3 refuerzos. Si lo que quieren es, como premisa, vamos a alcanzar las semifinales, que sea el próximo propósito del Guadalajara, necesitas 3 refuerzos. Claro. ¿O no? Sí, bueno, por lo menos. Con lo que hay no puedes. No, pelear con verdaderos argumentos por el título, no. Sí, después te permite... No, y si Torrent dice que sí puede, no es cierto. No es cierto. Y la otra, además de formar mejores jugadores, que los que lleguen, a mí no me gustó que Romo llegara medio a regañadientes, porque así llegó, y ya hemos puesto el caso de el Gulit Peña en su momento, ¿no? Que era la figura en medio campo en ese momento en México, pero él llegó triste a Chivas porque estaba dejando a León. Tienes que, en cualquier perfil, contemplar también eso. Sabes lo que es jugar en Chivas, sientes el orgullo de llegar a las Chivas. No sé si Romo ya más o menos lo está entendiendo, no lo sé. Venía, claro, también de otra gran institución como es Cruz Azul, pero tienen que ser jugadores que desde que los presenten, tú veas el orgullo que sienten de jugar en Chivas, que lo sientan como un logro, como un ascenso en su carrera y después se manifiesten en consecuencia, ¿no? Supuestamente Efraín Álvarez está en la órbita del Guadalajara, pero América se habría anticipado. O sea, el América habría dicho yo voy primero por este jugador muy habilidoso de los Xolos, que es de los jóvenes, que todavía sin, digamos, una consolidación sí puede decir, para mí el Guadalajara es retador, claro, es ilusión, es crecimiento, ¿no? Porque en el caso de Romo, pues lo sacaron de un entorno donde estaba feliz de la vida y lo llevaron casi extripado, ¿no? Contra su voluntad al Guadalajara a cambio del Chiquete. Y luego se tomaron la foto con Anselmi, donde también daba la impresión de que Cruz Azul quiso un poco maquillar el asunto de que, pues Anselmi le estaba diciendo, ahí está la salida, ¿no? Y bueno, ya al final le convino a Romo, pero nunca se sintió cómodo Luis Romo. ¿Pero le convino o qué? ¿La lana, dices tú? Sí, económicamente. No, le convino, para nada. Hasta ahora no. Para nada.
Yo estoy de acuerdo, a lo mejor Chivas no está para ser campeón, pero para hacer un mejor papel que acaba de hacer, indudablemente que sí. Sí, claro. De veras. O sea, porque sí hablamos de que el plantel, o sea, en su momento cada jugador que compró Chivas, en este momento lo consiguió Chivas compitiendo con varios equipos que sí lo querían a estos jugadores. O sea, tú Podemos dices por hablar- lo menos para estar en play-in. Sí. Pero ya más Yo creo, para mi gusto, o sea, para entrar entre los primeros 6. Sí, ese es su objetivo, Para 6. No primeros, están los 6 entre porque los es primeros directo a es liguilla. directo. Bueno, vean la tablita de los últimos 3 torneos. Esa que nomás vemos en la parte de abajo, que ahora ya ni abajo sirve porque no pasa nada. Pero arriba, en esa tablita, en 3 torneos, Chivas es el sexto. Son América, Monterrey, Toluca, Tigres, me falta uno, Cruz Azul, América, Monterrey, Toluca, Tigres, Cruz Azul y Chivas. Chivas es el sexto. Estamos hablando de 3 torneos, a pesar de sus 2 recientes malos torneos. Porque tuvo el 2021 una caída y el 2025. Sí. Pero los otros torneos, pues entró Pero está para eso, cuartos de Fase de liguilla y Exacto. aspirando a los Pero primeros lugares. Está para eso, para pelear por ese sexto Porque, lugar. por ejemplo, Que ya el sería Piojo. mucho, sí. No me diga que es un mal jugador. Guti, el Pocho, Guti y el Alan, Pocho Romo. están... Luis Romo, Romo. o sea, el propio Sí. Chícharo. O sea, espera, la cosa también en lo que falta es alguien que llegue, ¿sabes qué, Paco? Oye, también. aquí, mano. el trabajo. El Guti y el Pocho están estancados hace mucho tiempo. Pero ¿por están qué? congelados. No sé. Increíble lo de Guzmán, ¿Por qué increíble. no se le exige? Sí, pero yo creo que hay una confusión total de parte de los jugadores. Dime, porque ya más en frío es mucho más evidente lo que pasa en la organización. ¿Qué argumentos había para quitar al señor Español y colocar a Gerardo Espinosa? El señor español. ¿Qué argumentos había No se para acordaba que es quitarlo? Oscar García. De Oscar. El señor español, tú dices, El señor Español lo corrió cuando estaba en el hospital. no supo manejar una situación que no es importante, el trato con el jugador. Muy bien, muy bien. Y Gerardo No, y había Espinosa pateado un tampoco. adversario nada más, Y tampoco Gerardo, había hecho tanto. por eso, y Gerardo Espinosa, ¿quién revisó que Gerardo Espinosa también era mecha corta? Porque también Gerardo Espinosa terminó con varias diferencias con ciertos jugadores en el plantel. Entonces, ¿quiénes son? ¿Los entrenadores o el plantel que dinamita la capacidad de liderazgo del entrenador? Porque también si nos vamos más atrás con otros entrenadores, pues que tuvieron diferencias y con el plantel. Porque la peor tontería que puedes hacer tú como entrenador es pelear con el jugador. No. Esa es la Por la eso, cosa. O sea, es pero como- también Gago tenía diferencias ahorcarte con ciertos solito. jugadores. Sí, pero eso no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te estás ahorcando solo. Pues sí, pero también no vas a permitir como directiva. Es que aquí lo que falta es este mando intermedio que esté por arriba del entrenador y muy pendiente Un de la proyecto vinculación claro del también. técnico con los Lo jugadores. que dice Paco, el seguimiento, ese proyecto, esto va bien, va mal, ¿quién claro. revisa, quién diagnostica ahí? Creo que 10 técnicos en 6 años. Sí, es mucho. Y directores deportivos igual. Promedio abajo del año de cualquier técnico. Sí. Cuando un equipo de cierto nivel, el promedio tendría que ser de 4 años. Mi técnico dura 4 Por lo años. menos. Y por ejemplo, lo de Álvarez, que suena para Chivas. Ese es el claro ejemplo de lo que le pasa a Chivas. Por ejemplo, ya se metió a América. América lo va teniendo a Cendejas, va a contratar a Álvarez. Me llama la atención. Pero ya como se metió a América, el costo del jugador aumenta. Sí. Se eleva. Y así pasa con todos los equipos, con todos los jugadores. Es que ya lo quiere tal o cual equipo. Ponle 2 millones más, aunque no lo quieran. Le pasa a Chivas. Le pasa a Chivas. Esa es la realidad. Y en ese caso sí tienes que ser muy asertivo. ¿Qué onda, Chiva hermanos? Pónganse cómodos porque esto se está moviendo a toda máquina allá arriba en Verde Valle. La directiva anda 1,5 metros para todos lados porque quiere amarrar al nuevo pastor antes de que el plantel regrese de la vacación el 21 de mayo. Y sí, se ve que Domenech Torrent lleva la nariz adelante, pero todavía le echan un ojo a los nombres que traen Javier Mier y Alejandro Manso, así que no den nada por firmado, todavía. Ahora, pa' que vean por qué a Torrent, sí, el mismo que chambeó con Guardiola en el Bayern y el City, le cae de perlas este momento. El rebaño sigue dolido por las salidas express de Fernando Hierro y Fernando Gago. Y el español trae un discurso que a Amauri le suena música. Cuando el San Luis visitó al Azul el 25 de enero, dejó caer la bomba. Si llega una oferta, decide la directiva, no yo. Si un club me quiere, que hable con ellos. Yo no me rajo a pagar cláusulas. Me educaron distinto. Traducción. El tipo no va a salir corriendo por la puerta de atrás. ¿Les late o qué? Además, su chamba con los potosinos fue seria, sin prensa ruidosa pero con puntos en la mesa. Y eso pesa,
porque Amaury valora tanto la mano dura en cancha como la integridad del cuate que se sienta en el banquillo. De hecho, Torrent ya quedó libre del San Luis esta semana para escuchar ofertas. Dicen que Monterrey también lo tantea. Así que este culebrón aún tiene capítulos por estrenar, y el rebaño sigue cazando DT mientras nosotros mordemos las uñas. Y agárrense porque, si el catalán firma, puede que llegue con refuerzos de confianza bajo el brazo. El primero en la lista, Óscar Macías, canterano rojiblanco que con Torrent fue casi inamovible en San Luis, 16 juegos y 14 de titular. ¿Les gustaría verlo de vuelta en casa o qué? Pero ahí no para la cosa. Eduardo Águila, defensa tapatío de 22 años, 16 partidos completos, 1440 minutotes, puro pulmón y 0 poses de divo. Suena bastante para apuntalar la saga. Y ojo con Luis Ronaldo Nájera, volante ofensivo, también 22 añitos, que, aunque no mojó con los potos, demostró que se parte la madre sin chistar. Si sumamos a Sebastián Pérez Buquet, canterano chiva que apenas olió la primera pero la rompió en la sub-23, tienes un combo sabroso de juventud y sangre rojiblanca, dispuesta a reventársela por estos colores. Entonces, raza, ¿se imaginan a Torrent plantado en el banquillo del Akron con este cuarteto listo para romperla desde el Apertura 2025? Porque si Amaury se anima, no hay excusas. Proyecto serio, DT con colmillo europeo y jugadores que ya conocen su libreto. Esto huele a revolución y la neta, apenas estamos calentando motores. Dicho eso, banda rojiblanca. Ya que hablamos de Torrent y los nombres que puede jalar, ahora vámonos con otro chisme que también anda calientito. El posible fichaje de Richard Ledesma. Y sí, suena fuerte el cambio, porque se trataría nada más y nada menos que de un relevo por Alan Mozo, así como lo escuchan. A ver, vámonos por partes. Chivas quedó fuera del play-in, se nos vino otra decepción, y ahora nos aventamos varias semanas sin actividad oficial. Ni modo, ya se cerró el ciclo de Gerardo Espinosa, y mientras seguimos esperando al nuevo pastor, en Verde Valle ya están viendo cómo rearmar el gallinero, y uno de los nombres que más ha sonado es el del compa del PSV. Richard Ledesma acaba contrato, y aunque todavía puede renovar o seguir en Europa, los chismecitos apuntan a que Chivas lo quiere sí o sí. Y te voy a decir algo sin filtro. Si se concreta ese movimiento por Mozo, sería un salto de calidad, pero de verdad. Mira, Ledesma viene con escuela europea, con minutos en la Eredivisie, siendo titular en el PSV, un equipo que juega Champions, compa. No es como estar enfrentando al Mazatlán cada semana. Y lo mejor, tiene 24 años. O sea, todavía con cuerda para rato. Mozo ya va pa' los 29. Y la neta, su nivel últimamente no ha sido ni la sombra de lo que se esperaba cuando llegó del UNAM. Y no es solo por la edad, es por lo que aporta. Ledesma es más técnico, más calmado para salir jugando, casi como un mediocampista disfrazado de lateral. En cambio, Mozo es más de correr como loco y perder balones. Ya estuvo bueno de regalar contragolpes por sus apuros. Ahora, ojo, que tampoco hay que olvidar a los chavos que ya tenemos. Miguel Gómez cerró el torneo bien parado y José Castillo también levanta la mano. Así que si Ledesma llega, no sería solo para ocupar la banda, Capaz que lo meten en la media y le da al equipo una variante táctica que con Mozo ni de chiste se podía imaginar. Entonces, mi pregunta es directa. ¿Tú sí soltarías